Your neighbor, prepárate prepare, porque Dios nos va a hablar. because God will speak to El us. Espíritu The Santo Holy Spirit nos va a codificar will codify us. una palabra en esta hora. A word in this hour. Traigo en esta tarde, I bring this quiero afternoon. empezar una I'm serie. going to start a series. Dígale al vecino, Tell your neighbor, el poder de la the palabra power of the word en la tierra. on earth. El poder de la palabra en la The tierra. power of the word on earth. Con un tema, With the title, despertando la palabra. Waking Up the Word. El Espíritu Santo The Holy Spirit va a despertar la palabra en ti. will wake up the word in you. Porque es el Espíritu Santo que va a despertar la palabra en ti. Because it's the Holy Spirit who's going to rise Para up que the tú no word te in you. quedes en el camino. But don't get stuck on the way, Para que tú puedas cruzar al otro lado. so you can cross on the other Por side. eso es importante el poder de una palabra en la tierra. It's important, the power of the word on earth. Muchas personas han recibido una A palabra, lot of people receive the word, pero la palabra puede estar dormida. but the word could be Y asleep. el Espíritu Santo quiere despertar esa And the palabra. Holy Spirit wants to awaken that Porque word. Dios te dice en esta tarde, Because God tells you this evening, vamos a ir a otro lado. let's go to the other Vamos a side. entrar a otra dimensión. Let's enter another dimension. Vamos a ir a otro lugar. Let's go to another Y el place. Señor no quiere que te quedes en el camino. And the Lord doesn't want you to stay on Por the eso el way. Espíritu Santo quiere despertar la palabra. That's why the Holy Spirit wants to wake up that Mira, word. yo tengo la palabra, Oh, I have the word, pero la palabra puede estar dormida. but the word could be sleeping. Y el Espíritu Santo va a despertar la palabra. And the Holy Spirit will wake up that Y word. vamos a poner base en esta hora. And we're going to put a base on this hour. Vamos a ir a la palabra del Señor. And the word of the Lord, Marcos capítulo 4, Mark chapter 4, versículo 35. verse 35. Marcos 4, capítulo 4, versículo 35. Mark 4:35. Y lea, Yanira. Micrófono, por favor. Repita nuevamente. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Repita nuevamente. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Siga. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Siga. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Léalo. From Mark 4:35. And the same day when even there was a come, he said unto them, let us pass over the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as if he was in the ship, and there were also him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest that now we perished? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said unto one another, What manner of this is it that even the wind and sea obey him? Oiga bien cómo empieza narrando aquel día cuando llegó la noche. It started to speak that day from when the night came. La noche significa tribulación. Night means tribulation. La noche significa problemas. Night means problems. La noche significa crisis. The night means crisis. La noche significa desierto. The night means wilderness. Pero es importante But it's important que el Espíritu Santo nos codifique esto. that the Holy Spirit will codify this. Porque es importante dónde empieza aquel día. It's important that where does that day begin? Porque la pregunta que le podemos hacer a la palabra del Señor, ¿dónde empieza aquel día? The question that we can ask the word of the Lord is, when does that day begin? Porque Jesús empieza hablando aquel día. Because Jesus begins to say, on that day, ¿Dónde empieza aquel día? where does that day begin? Porque es importante que vamos a entrar en una enseñanza en la palabra para que usted pueda entender. It's important that we're going to enter a teaching in the word so that you can understand Porque en el versículo 35 why in verse 35, dice aquel día llegó la noche it says in the day when night came, y les dijo pasemos al otro lado. and he said, let us pass on the other side. Es importante que vayamos al capítulo 4 It's important that we go to
chapter para que 4, podamos entender por qué Jesús les está hablando en el capítulo 4. so we can see why Jesus is speaking dónde on chapter comienza 4 and when it starts, Jesús hablarles Jesus speaking, para que ellos puedan recibir una enseñanza, for them to receive a teaching. puedan recibir una palabra. They can receive a word. Porque una palabra que tú recibes en un día Because the word that you receive in one day es la palabra que te va a mantener en la noche. is the word that will maintain you at Es night. la palabra que te va a ayudar a pasar la noche Is the word that will help you go para que through the llegues al night. otro lado. So you can make it to the other side. Por eso es que Jesús les enseñaba a los discípulos That's why Jesus taught the disciples. para que pudieran tener una palabra. So that they can have a Porque word. una palabra es la que te mantiene a ti activo, te mantiene a ti vivo. Because the word is what maintains you alive and active. En una palabra está todo lo que tú necesitas. In one word is everything that you need. Por eso es importante ir al capítulo 4, It's important to be in chapter 4, donde Jesús empieza hablando la palabra del sembrador. where Jesus begins to speak the word of the Porque Jesús les está sower. enseñando, Because he's teaching them. les está sembrando una palabra, He's sowing a word una into them. semilla. A seed. Porque Jesús no puede llevar a alguien al otro lado Jesus can't take someone to the other side si primero no nos enseña para qué necesitamos la palabra. if first we don't teach them why they need the word. Entonces Él empieza enseñando en el capítulo 4. So he begins teaching them in chapter 4. Entonces el Espíritu nos los codifica, entonces que tenemos que ir al capítulo 4 para entender aquel día. And the Holy Spirit codifies to us that we need to understand chapter 4 so that he can tell us about that day. Porque no podemos entender aquel día si no primero entendemos lo que Jesús empieza narrando desde el capítulo 4, Because versículo 1. we can't understand what happened on that day if first he doesn't begin speaking of what happened in chapter 1. Y vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 1 hasta el 10. We're going to read on that chapter 4, 1 through 10. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. El versículo 9. On verse 9, Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Al que tiene oídos, ¿para qué? he who has ears to Oiga. what? To hear. El que tiene oídos para oír, oiga. He who has ears to hear. Mire 4 esferas de la palabra sembrada en una tierra. 4 spheres of the word sowed on earth. Jesús empieza hablando de un sembrador. Jesus begins to speak about a sower. Empieza diciendo la semilla que cayó en el camino. He started to say the seed that fell on the way, La semilla que cayó en el pedregal. the seed that fell on the stone, La semilla que cayó en espinos. the seed that fell on thorns, Y la semilla que cayó en una buena tierra. and the seed that fell on good land. Dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. It gave fruit at 30, 60, and to 100 times 1. Entonces está hablando de qué está hablando Jesús. Está hablando de una palabra. So Jesus is speaking about a word, Porque una palabra es una semilla que se siembra because the word is a seed that's sowed, y es la palabra que va a traer el crecimiento en tu vida. and it's the word that'll bring growth to your life. Tú no vas a hacer que crezca la palabra en tu vida. You're not going to make the word grow in Es your la life. palabra que crece en tu vida. It's the word that grows in your life. Por eso es importante prestar el oído. That's what's important, to lend your ear. Por eso que los milagros no entran por los ojos, sino que entran por el oído. That's why it doesn't come through your eyes, if not through your Por ears. eso es que la fe viene por el oír y oír la palabra de The Dios. faith comes in hearing and hearing the word of Todo viene God. por el oír. Everything comes by Si tú hearing. abres tu oído en esta tarde, If you open your ears this si tú afternoon, abres tu oído en esta if tarde, you open your ears this si tú afternoon, abres tu oído en esta if tarde, you open your ears this algo afternoon, va a pasar en tu vida en esta something tarde. will happen in your Algo el life. Espíritu Santo va a romper en tu vida en esta Something tarde. the Holy Spirit will break this evening. Porque es importante entonces codificar esto, It's important to codify this, alinear esto a lo que Jesús está hablando. to align this to what Jesus is speaking. Porque nadie puede ir al otro lado Because no one can go to the other side si primero no tiene una semilla, una palabra, without first having a seed, a word, que es la que le va a ayudar para que pase al otro lado. which is what's going to help him to go to the other Es side. la que le va a mantener vivo para cuando venga la noche. It's what will maintain you alive when the night Porque la comes. noche va a venir. Because
Because the night will come. Es más, la noche está diseñada para que te acelere y te lleve al otro lado. The night is designed to accelerate you and take you to the other La side. noche es la que va a venir para acelerarte, The night is what's going to come and accelerate para you. que llegues al otro lado. So you can make it to the other side. Por eso dice el versículo 10, ¿qué dijo el versículo 10? Verse 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Siga hasta el 20. Y No. les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros les he dado saber el misterio del reino de Dios. And I've given you the mystery of the kingdom of God. ¿A quiénes les he dado a dar el misterio? To who has he given the mystery? A nosotros. To us. Mas a los que están fuera, por las parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Tremendo. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el que siembra la palabra? Who's the one that sows the word? El sembrador. The sower. Por eso la palabra de Dios dice que ellas son espíritu y son vida. That's what the word of the Lord says, that it's spirit Y and it's cuando una life. palabra es sembrada en tu espíritu, When a word is sowed in your spirit, tiene que provocar vida. it has to provoke life. Y te tiene que provocar que camines y andes y hables en el espíritu. It has to provoke you to walk and be in the spirit. Porque son espíritu y son vida. Because it's spirit and it's life. Una transformación, una metamorfosis, A un trans- cambio tiene que haber en mi vida. A transformation, a metamorphosis, a change has to be in my life. Siga. Y Continue. estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Mire, no sin- tienen raíz en sí. But it has no root in them. sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Escúchame bien, escúchame bien. Listen. Escúchame, Satanás no te persigue a ti. Satan doesn't persecute you. Satanás persigue la palabra que fue depositada en tu espíritu. Satan persecutes the word that was deposited Por in your eso la guerra spirit. de Satanás, el infierno se levanta contra tu vida. That's why hell rises up against your life. No porque tú eres bonita y porque tú eres hermosa. Not because you're beautiful. No, el infierno se levanta por la palabra que te fue sembrada en tu espíritu. Hell rises up by the word that was sown in your spirit. Porque él sabe que si te ahoga o te quita o te roba la palabra o la mata, Because if he knows that if he drowns or if he kills or takes away that estás word, perdido, no tienes GPS para dónde vas. you're lost and you have no GPS on where to go. Por eso vuelvo a repetir el versículo ese. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Mire qué tremendo. Look how tremendous. El capítulo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Chapter 8, verse 18, and these were the ones that were sown El among 19, ¿qué dice el thorns. 19? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mire qué tremendo la palabra, ahogan la palabra. ¿Qué significa esta palabra? What does this mean to choke the word? Quiero leerle qué es lo que significa esta palabra. I want to read what this word means. ¿Qué es lo que quiero buscar? Deme un segundo. Give me just a second. I'm going to find it. Por aquí lo escribí lo que significa esta palabra. Porque quiero decirle lo que significa esta palabra. La palabra ahogar significa, The word escuche to bien, choke means sumergir algo to submerge something debajo del agua underwater hasta que ya no tenga until it la has capacidad de subsistir. the capacity to exist. Oiga bien esto. La palabra ahogar The word to choke significa sumergir algo means to submerge debajo something del agua underwater hasta que ya no tenga la capacidad de subsistir. until it doesn't have the capacity to exist. También significa It also means poner las manos en el cuello put hands on your choke on de the neck algo of something hasta que ya no pueda respirar y se muera. until it cannot breathe anymore and it dies. Significa It means que cada vez que me afano, that every time I get worried, estoy ahorcando la palabra que Dios puso en mi corazón. I'm choking the word that got put in my heart. Cada vez que yo me afano, Every time I get worried,
estoy matando, I'm killing, estoy ahorcando, I'm choking, estoy descualificando I'm disqualifying la palabra que Dios puso en mi the corazón word that God put in my por heart causa del afán. because of the cares of this world. Por causa del afán, Because of the cares of this world, yo no sigo caminando hacia el propósito y al plan que I Dios don't- tiene para el otro lado. I don't continue walking towards the purpose and plan that God Porque al has. otro lado Because on the other side, hay algo que me está esperando. there's something that's waiting for me. Dígale al vecino, al otro lado Tell your neighbor on the other side, hay una asignación que tengo que manifestar. there's an assignment that I have to manifest. Al otro lado On the other side, tengo que establecer el reino. I have to establish the Al kingdom. otro lado On the other side, tengo que predicar el evangelio. I have to preach the gospel. Al otro lado On the other tengo side, que manifestar el poder que está dentro de I mí. have to manifest the power that's in me. Por eso es que el salmista David dijo, That's what the psalmist David said. después que yo pase este valle de sombra y de muerte, After I pass this valley of el death, salmista David, después que yo pase valle de sombra y de muerte, after I pass this valley of hay una death, mesa que me está esperando. there's a church Pero that's waiting. también me está esperando el que sirve la mesa. But also the one who Y no serves the solo que me está table. esperando el que sirve la mesa, And not only the one who serves the sino que table, me está esperando delante de mis angustiadores, me va a servir. if that he's waiting that before my enemies, he's going to serve me. Y no solamente me va a servir, And he's not only going to serve me, sino que dice que mi copa está rebosando. but it says that my cup is overflowing. Y si no, también dice que qué es lo que va a haber cuando yo vengo a la casa del Señor. And it also says what I'm going to see when Va I a go to haber the house of bendición the de vida Lord. eterna. I'm going to live eternal Por eso life. es importante And that's why it's important que mucha gente that a lot of people, permite que el afán ahogue la they palabra. allow the cares of this world to choke this El afán word, descualifica. which qualifies to, Y esta palabra afán and this word to be worried, significa también merinao, also means dividido entre dos pensamientos. to be divided into two thoughts. Por eso es que cuando una persona está afanada When a person is worried in the cares of the y world, Dios te dice voy a restaurar tu and matrimonio, God tells you I'm going to restore your Dios te marriage, dice voy a bendecir tu casa, He's going to bless your pero house. el afán But the cares of this te hace world dudar porque no estás alineado a la palabra que Dios te está hablando. makes you doubt because you're not aligned to the word that God is speaking to you. Por eso está entre dos pensamientos. That's why you're in between two thoughts. Creo y no creo. You believe and you don't ¿Por believe. qué? Why? Porque el afán me desconecta, ahogo lo que Dios está depositando en mi espíritu. Because the cares of the world disconnects me and I choke with No God. puedo alinearme a lo que Dios está estableciendo en mi espíritu en este momento. I can align myself to with the word that God is telling me to my Dígale al spirit. vecino, desconéctate de dos pensamientos. Tell you never disconnect from the two ¿Por thoughts. qué te preocupas? Why do you get worried? Cuando venías en el camino en el desierto, cuando saliste de Honduras, de Guatemala, de México, When you get out of Guatemala, Mexico, and Honduras, saliste con poco dinero y llegaste a Estados you Unidos. came out with few money and you made it to the USA. ¿Por qué te preocupas ahora en este momento que está pasando la crisis y la tempestad? Why do you worry this in this moment when you're going through Si the tienes una crisis? palabra, If you have a por word, causa de esa palabra, because of that word, vienen los recursos que tú necesitas para seguir caminando hacia el propósito eterno de Dios. the resources that you need will come because of the purpose of God. Esa palabra And that va a word hacer que todo gire a tu alrededor y se ponga en tu camino. will make everything surround around you and put before you. Porque la palabra tiene el poder de alinear todas las cosas a favor tuyo. Because the word has the power to align all things in your favor. Por eso no puedes estar dividido en dos pensamientos. That's why you can't be divided in two thoughts. Si Dios te dijo que va a salvar a tus hijos, If God said He's going to save your créelo nada children, más. believe it. Créelo nada más. Believe it. Es por eso que Dios te dice cree. That's why God tells you to Por believe. eso la fe That's why faith es creer. is to believe. Es acción. It's action. Dios te da una palabra no para que tú hagas algo, God gives you a word not for you to do something. sino que te da la palabra para que tú creas en Él He gives you the word for you to believe in y Him camines por esa palabra. and walk by that word. Por eso mucha gente tiene la palabra dormida. That's why a lot of people have the word sleeping. Por eso es que cuando aquellos iban a aquel barco, When they were in the boat, en la barca, on the boat, y la barca tipifica a usted y yo, and the boat signifies you and me, ellos despertaron a la palabra. they woke up the word. Ellos despertaron a la They palabra. woke up the word. Porque dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, Because the verse of John chapter 1 says, el verbo era Dios the verb was with God, y el verbo era con Dios and the verb is y el God, verbo era Dios. and the verb is God. Pero más adelante But dice, up ahead it says, en Juan capítulo 1 versículo 14, on John chapter 1 verse 14, dice que el verbo it says the se verb hizo carne. became flesh. La palabra se hizo The carne. word became La flesh. palabra iba dormida en la barca. The word was sleeping Por in eso the es que boat. mucha gente That's why a lot of people, tiene la palabra dormida they have the word asleep en su corazón. in their heart. Pero el Espíritu Santo hoy But the Holy Spirit te va a today sacudir para despertar la palabra en el will nombre de shake you up Jesús. to wake that word Porque Él up. quiere que tú llegues al otro Because lado. He wants you to make it to the other Porque al otro side. lado te está esperando algo. On the other side, something's Something waiting for happened you. on the other side. Algo está pasando al otro Something lado. happened in the other side. Algo está pasando al otro I don't lado. know you know understand tonight. No sé si usted no entiende hoy. Por eso es que el diablo no quiere que llegues al otro That's lado. what the enemy doesn't want you to get to the other side.
Por eso es que cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado. When Jesus said, let's go to the other side, Cuando Él les dijo y le anunció, pasemos al otro when he lado. said and he announced, let's go to the Se other levantó la side, tempestad, se levantó la tormenta, se levantó los vientos, se levantó el chamuco, Satanás, los infiernos y todo. the storm, the wind, Satan and his demons, everything rose up against him. Porque anunció, vamos al otro lado. Because he announced we're going to the other Y side. este ministerio cuando anunció And que in nos this- vamos a otro lado y que and- estamos en otra dimensión, In this ministry, when he ha announced that sido we're going to the other sacudido, side in another ha dimension, sido golpeado, we've been shaken ha up, sido herido. we've been hit. Pero estamos aquí porque una palabra But we're here because nos of the tiene word. aquí. We're Porque here sabemos que en el otro lado because I know on the hay other algo side, grande, there's something hay algo big. poderoso, There's something hay algo que powerful. Dios va a surgir de la There's nada. something God's going to bring De la nada va a surgir algo poderoso. from hermano, de gloria. nothing. Something powerful En is el going to nombre come de Cristo in the name Jesús. of Christ Jesus. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. El diablo no está interesado en matarte a ti. The devil's not interested in killing you. El diablo está interesado en matar, en ahogar la palabra que él está depositando en tu espíritu. He's interested in killing and choking the word that's been deposited in your spirit. Por eso es importante que tú interpretes por qué el diablo te odia. It's important that you interpret why the devil hates you. Por eso Jesús les dijo, Padre, les he dado tu palabra, guárdelos en el día malo. That's why Jesus said, Lord, I've guarded your word. Take care of it in the bad day. Porque cuando tú portas la palabra Because when you- activa y viva, When you put the word that's alive and active, Él sabe que tú no puedes ser parado, no puedes ser detenido, no puedes ser amedrentado por nada. he knows that you can't be stopped, detained, or slowed down for En nothing. momentos de crisis, en momentos de situaciones adversas en nuestras vidas, In times of crisis, in times of adverse situations in our muchas lives, veces la palabra está dormida. a lot of times the word is asleep. Entonces Dios tiene que enviarnos un mensajero, So God has to send us a messenger, un profeta, un apóstol, un pastor, a prophet, an apostle, and a para pastor activar y para despertar la palabra que está dentro de ti. to activate and wake up a word that's inside of Porque Él you. está interesado que llegues al otro lado. Because he's interested for you to make it to the other El que side. no quiere que llegues al otro lado es Satanás. The one who doesn't want you to make it to the El other side diablo no is quiere Satan. que llegues al otro The lado. devil doesn't want you to make it to the Porque other él sabe side. que al otro lado están esperándote Because he knows that on the other side they're waiting para for que you saque lo mejor que tienes adentro. to get out the best that you have Por eso inside. usted no tiene que buscar nada afuera. That's why you don't have to look for nothing Pastor, outside. necesito algo. Pastor, I need No something. busque afuera Don't nada. look for outside Busque nothing. adentro lo que tiene. Look inside Y what you dígale a la have. pobreza, te vas en el And nombre say, de poverty, Jesús. you leave in Dígale the a name of miseria, te Jesus. vas en el nombre de Jesús. Misery, you leave Dígale, in the no name of tengo Jesus. dinero, no tengo plata. Say, I don't Pero have tengo money, una palabra, una but I have promesa a que Dios me ha dado a word mi vida. that God has given me for my life. Y cuando usted declara eso, And when you declare that, cuando usted declara eso, when you declare that, activa el mundo del espíritu you activate the word of the Spirit. y las cosas se alinean a favor de lo que usted declaró. And the things align in the favor of what you declared. Todo el reino lo envía a favor tuyo. All the kingdom is sent Lo in alinea your a favor favor. tuyo. He aligns it in your Aquello que favor. parecía que te iba a destruir, te iba a matar. That was that look that was going to destroy and kill Cuando you. se despertó la palabra, When the word woken up, todo se alineó a favor tuyo. everything aligned in your favor. Tú lo veías destruido, tú lo veías abandonado, tú decías que no hay oportunidades para ti. You saw it destroyed, abandoned, and you even said that there was no opportunity for Pero you. alguien vino a despertar una palabra que But había en tu someone espíritu. went to wake up that word that was in your spirit. Y esa palabra te despertó. And that word woke you up. Y empezaste a sacar aquello que te estaba destruyendo. And you started taking out those things that started to Porque la destroy boca dice que you. se estaba metiendo el agua. Because it said that the water was getting Y tienes inside. que sacar el agua que te está que And te you have quiere to take hundir. the water that's Tienes inside. que sacar el agua que te quiere hundir. You have to take the water Tienes that que wants to sacar el agua drown que te quiere you. destruir. You have to take the Tienes water que that sacar el wants agua to que te quiere destroy you. estancar. You have to take Tienes out que that water. saca el agua que te está deteniendo. Take out the water that's Saca el agua stopping que you. profetizo que And saques I el agua en el nombre de prophesy Jesús. it in the name of Jesus. Saque esa agua. Take out that water. El agua que el diablo está enviando ahí The water that the devil's sending era there para que no llegaran al otro lado. is for you not to make it to the other side. Como usted lo quiere interpretar. However you want to El interpret agua it. que usted está recibiendo The- y que le están metiendo, que no es de Dios, sino que del infierno. The water that you're receiving and that is coming inside Sácala that's en el not nombre of de God, Jesús. take it out in the name of Sácala en el nombre de Jesus. Jesús. Take it out in the name of Jesus. Porque el interesado es que no llegues al otro lado. Because one that's interested in if you're not to Es el make it enemigo. is the enemy. Es el enemigo. Is the enemy. Por eso es importante. And that's why it's En el important. capítulo, en el versículo 17 In decía verse 17, que la persecución no es para ti. that persecution wasn't for La you. persecución es por la palabra que está dentro de ti. The persecution is for the word that was inside of you. Por eso es importante. That's why it's important. Jesús nos enseña el valor de una palabra guardada en el corazón. Jesus teaches us the value of a word that's hidden in your Y no heart soltarla. and to not let it go Y no soltarla. and not let it go.
Por eso es importante que no sueltes la palabra. It's important that you not let go of the No word. sueltes la promesa. Don't let go of the promise. No sueltes lo que te va a catapultar a vivir en una dimensión mayor. Don't let go of what's going to catapult you to the next dimension. No sueltes lo que te va a mantener en el día malo. Don't let go of what's going to maintain you on the bad day. No sueltes lo que te va a abrir puertas que otros ojos no pueden abrir. Tú las puedes abrir porque tienes una palabra. Don't let go of that word that can open the door for you that others can open No because you sueltes la have a palabra word. porque la palabra va a abrir camino donde no había camino. The word's going to open ways where there was no No sueltes way. la palabra porque ya el ángel de Jehová mandó a que pusieran cabillas donde tienes que caminar. Don't let go of that word because the Lord has sent the angel for you to be able to walk. Ya está la bendición en tu camino The blessing is already there por causa de la palabra because of the word que Dios envió a tu espíritu. that God sent to your spirit. No permitas Do not allow que la plaga ahogue la palabra. that the word gets choked in the word. No camines en dos pensamientos. Don't walk in two thoughts. Tranquilo que a ti no te va a hacer falta de ningún bien ni ninguna cosa. Be calm because you will not lack of anything. Porque Jehová está contigo como Because poderoso gigante. the Lord is with you like a powerful giant. Ahorita estarás pasando por las vacas blancas. Right now you're going through the skinny Pero te cows. profetizo que si activa la palabra en esta But I tarde, prophesy that word is empezará a haber activated los this 7 años afternoon. de vacas gordas. That the 7 Y years el of the fat Espíritu Santo me cows dijo, and the Holy Spirit 7 años de vacas gordas vienen para este ministerio, 7 years. para mi vida, para los hijos de esta casa, 7 para los que years creen en of su big palabra. cows. En His el nombre word de in the name Jesús. of Jesus. 7 años de vacas gordas. 7 years of the fat cows. 7 años de vacas gordas. 7 years of the fat cows. Y las tienes que experimentar si lo crees. And you have to experiment it if you believe it. Los tienes que experimentar si lo crees. You have to experiment it if you believe it. Pero tienes que activar, But you have to activate despertar esa palabra and wake up that word que está en tu espíritu. that's in your spirit. Que está en tu espíritu. That's in your spirit. Por eso la persecución no es contra ti. That's why persecution is La not against persecución you. es contra la palabra que está dentro de tu espíritu. It's against the word that's in your Por spirit. causa de tu creerla. Because of you believing it, Por causa de tu abrazar el plan y el propósito eterno de Dios. because of you embracing the plan and purpose of God, El día que tú dijiste, the day that you said, creo en esa palabra, I believe in that y word, voy a caminar viviendo por esa and I palabra, will walk living in that el word, infierno no ha parado. hell will not Pero stop. no worry about it, dígale, Pero no vecino. se preocupes, tell your Porque neighbor. Él que te dio la palabra, Because he who gave you the word, Él va a abrir el camino. he will open the way. Y Él va a pelear por ti. And he will fight for you. Porque Él está contigo como Because poderoso gigante. he's with you like a powerful giant. Por eso es que Él nos enseña entonces That's why he teaches us en el capítulo 4 in chapter 4. y empieza a hablar de la semilla, And he starts to speak about the de la seed palabra. of the word. la importancia de una palabra. The importance of a word. Por eso vemos que cuando el preludio o la codificación de esto, We de s- aquel día, We see that in the codification of this on that day tiene que ver con lo que Dios empezó a enseñar de la palabra. has to do when God began to show about the word. Después el Señor les dijo, nadie puede llevar una luz Then the Lord said, no one can take a light y guardarla debajo del almud. and put it under somewhere. Porque nadie va a guardar para prender una luz No one's going to turn on a light y la va a esconder. and hide it. La luz siempre se mantiene alumbrando. The light is always maintained to shine. Por eso es que lámpara es a mis pies, That's why su lamp at his palabra feet, y his word, alumbrera en mi camino. and enlightens my path. Por eso es que la palabra tiene que ser la luz que te alumbre tu camino. The word has to be the light that enlightens your path. Donde quiera que vayas, Wherever you go, si hay revelación en tu vida if there's revelation in y your tú miras life, un camino que no es el camino que Dios diseñó, and you live a life that's not the life that God por designed causa for de la you, revelación que tienes, because of the revelation that you tú have, dices, por ese camino no me voy. you say, by that way I'm not going to Porque go. ese camino me da mala espina. Because that way gives me a bad Ese vibe. negocio me da mala espina. That business gives me a bad Esa vibe. amiga o ese amigo me da mala espina. That friend or the other friend gives me a Tengo bad que vibe. apartarme de este I have camino. to separate from this way. Porque no es el camino que Dios diseñó para mi Because it's camino. not the way that God designed for my way. Por eso es importante. That's why it's important. Una palabra en la tierra. A word on earth. Una palabra en el corazón. A word in your heart. Por eso dije la serie se llama El poder de una palabra en la That's why I tierra. said the series is called The Power of the Word El on tema Earth. despertando la palabra. And it is waking up the word. Porque muchos pueden llegar a recibir la palabra. Because many can come to receive the word. Pero ¿dónde está la palabra que está haciendo productividad y te está llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo? But where's the word that's bringing you productivity and taking you from victory to victory to glory and glory? 4:26, lea Marcos 4:26. Mark 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también,
¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Pero, lea el 28, el 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Mire, 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 mire. El que siembra la semilla, He who sows the seed la siembra. sows it, Y él se va a dormir. and he's going to go to Él sleep. se va tranquilo. He's going to go calm. Él no sabe cómo crece. He doesn't know how it Por eso es que grows. usted no puede hacer nada que crezca la palabra. That's why you can't do nothing for the word La to palabra grow. es la que te va a hacer crecer y madurar a ti. The word is going to make you grow and mature. Por eso dice, nadie sabe. That's what it says. No one knows. No sabe cómo. No one knows how. No se sabe cómo. They don't know how Porque la palabra, because it's the word, la semilla, the seed. va a ver que una semilla, A seed, una semilla just one seed, es más grande que el problema que tú is tienes. greater than the problem that you Porque esa have. semilla se convierte tan grande Because that seed becomes tan so big, poderosa, so powerful, que no hay problema más grande que esa semilla. that there's no greater No problem hay than that crisis más seed. grande que esa semilla. There's no crisis bigger No hay than that cáncer más seed. grande que esa semilla. There's no cancer Por eso bigger than cuando that te dicen seed. cáncer, That's when they tell you tú cancer. tienes que decir, hay una semilla dentro de mi You have corazón. to say there's a seed Es in my más grande heart. que el cáncer. It's greater Es than más poderoso que cancer. el cáncer. It's more powerful than Por eso cancer. nada es más grande que la semilla, que la That's why palabra que es sembrado en tu It's corazón. greater the seed that's sowed in our hearts. El 28. 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dígale al vecino, ha llegado la siega. Tell your neighbor the harvest has Ha llegado come. la bendición a tu The vida. blessing has come to your life. Aprovecha el tiempo. Take advantage of the time. Yo no sé si usted lo cree. Aprovecha I tu don't know if you tiempo. believe it. Take advantage of your Aprovecha. time. Llegó la siega. That's harvest has Vas a come. cosechar en el nombre de Jesús. You're going to harvest in the name of Estate a la Jesus. expectativa porque ya está la cosecha para que la vayas a recibir en The el nombre de harvest is Jesús. already ready for you to go and receive it in the name of Jesus. El 30. 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más